Hola, hola. Muy buenos días, mis amados hermanos. El Señor los bendiga a todos rica y abundantemente. Le damos gloria, honra al Señor por este hermoso día que hoy nos regala. Aunque a algunos no les guste la lluvia, tenemos mucho que agradecerle al Señor porque llevamos muchos meses pidiéndole al Señor para que viniera la lluvia, para que el servicio de salubridad no colapsara a falta de la misma. Y bueno, el Señor trabaja de diferentes maneras y así es que Él nos manda las bendiciones. Y así tenemos que recibirlas como Él nos las mande. A veces no llegan las bendiciones como las esperamos, pero el Señor es soberano y Él es el que decide cómo hacerlo. Y nuestra posición es aceptar las bendiciones de Dios como Él la venga, con gozo, con agrado, con alegría. Igual hace un clima delicioso. Ni siquiera hemos tenido hoy necesidad de encender los ventiladores. Entonces toda la gloria y la honra sea para el Señor. Y felicito a los hermanos que hoy nos acompañan, que vinimos en gran número a buscarle al Señor, que la lluvia no fue impedimento para venir y bueno, la gloria y la honra sean para el Señor. Bueno, mis hermanos, vayamos abriendo nuestras Biblias en 2 Corintios 6 del 14 al 15. Segunda de Corintios 6 del 14 al 15. Los que vayan encontrando me dicen amén. Dice la palabra del Señor: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El Señor respalde su palabra. Este mismo versículo lo vamos a leer en otra versión y dice así: ¿qué armonía puede haber entre Cristo, en el 14, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos? ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo, mis hermanos? Este es el mensaje que hoy el Señor nos trae, que hoy el Señor nos regala, el cual ha puesto en mi corazón. Pero antes de iniciar en el mensaje, quisiera hablarle lo que es un yugo. Se trata de una pieza larga de madera con dos arcos que se ajustan a la cabeza o al cuello de algunos animales, sujetándolos al timón de un arado para que tiren de él. Esta herramienta sirve para que dos bueyes, que son los animales típicamente usados para este tipo de trabajo que es el arado, puedan arar en el campo, creando surcos profundos y en línea recta que servirán para plantar las semillas en la tierra. Sin los surcos la semilla no crecerá correctamente, mis hermanos. Ahora imaginemos que ponemos uno de los arcos del yugo sobre el cuello de un buey fuerte y en lugar de ponerlo en el otro arco en otro buey similar, ponemos a cualquier otro animal, un caballo o incluso una mula. Lo que ocurrirá es que los surcos no quedarán rectos ni tendrán la profundidad adecuada, pues cada animal irá a un ritmo diferente y su fuerza no estará equilibrada. A ningún buen agricultor se le ocurriría poner un yugo sobre el cuello de animales diferentes para realizar el mismo trabajo. De hecho, en la misma Biblia, en Deuteronomios 22:10, el Señor, en su gran sabiduría, nos hizo esa advertencia. Deuteronomio 22:10. Dice textualmente la palabra del Señor: no ararás con buey y con asno juntamente. Lo que veníamos hablando aquí es algo totalmente ilógico, porque no irán al mismo ritmo, no tienen los mismos tamaños, no tienen la misma fuerza. Y es una comparación que el Señor nos hace y que nos va a transmitir a través de este mensaje. Unirse en yugo desigual, mis hermanos, es un tipo de amor que no proviene de Dios. No es el amor puro y verdadero que Dios nos enseña a través de su palabra. Este tipo de amor es inapropiado
y equivocado, ya que puede causar cargas, estancamientos y momentos difíciles en la vida del creyente. Este tipo de amor impide el plan que Dios quiere para cada uno de nosotros al unirse un hombre y una mujer, que es que se conviertan en una sola carne. Así está escrito en Génesis 2:24, por eso dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Pero ¿cómo podemos ser una sola carne si somos diferentes? ¿En qué sentido? En que uno es creyente y el otro no es creyente. ¿Cómo podríamos llegar a este nivel que el Señor quiere que nosotros seamos una sola carne con nuestro esposo o nuestra esposa? Solamente que los dos seamos de un mismo sentir. Figurativamente, que los dos seamos una sola carne se convierte en que el uno va a ser parte del otro, pero uniendo un creyente con un incrédulo es esencialmente unir dos opuestos, dos polos opuestos, que hará que la relación sea muy difícil, mis hermanos. Esta palabra, mis hermanos, fácilmente la ha podido predicar acá nuestro pastor, pero el Señor me ha dado la oportunidad a mí de darla porque, para los que no me conocen, voy a ajustar 9 años de haber conocido de Dios, de haber conocido al Señor, mis hermanos. Y en esos 9 años me convertí al Señor, pero mi esposa aún no se ha convertido. Para que también aclaremos ese tema, mi esposa aún no ha tomado la decisión de recibir al Señor. Y son 9 años que el Señor me ha permitido a mí vivir en yugo desigual, mis hermanos. Y créanme que se lo digo de la experiencia, y muchos hermanos también la han vivido, lo terrible que es vivir en yugo desigual, mis hermanos. Es una situación muy difícil, muy dura, muy desesperante, mis hermanos. No saben lo difícil que es tener una armonía, una unión en el hogar cuando los dos somos diferentes. Porque es que recordemos que nosotros, cuando recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo de Dios, somos espirituales. El viejo hombre deja de ser. Somos guiados por el Espíritu Santo y anhelamos las cosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo. Pero esa persona que tenemos como esposo o esposa que no es creyente aún no tiene el Espíritu Santo de Dios, mis hermanos. Y para ellos la palabra de Dios es locura, como lo veremos más adelante, mis hermanos. Para ellos las cosas de Dios les gusta o le hacen empatía, pero por 1, 2, 3 minutos, mis hermanos. Pero después de ahí les fastidia, mis hermanos. Después de ahí se sienten como saturados y hacen la convivencia complicada, mis hermanos. Se los digo por experiencia propia. Es difícil convivir en estas condiciones, mis hermanos. Entonces yo me pregunto, si es difícil para nosotros que tenemos la ayuda del Espíritu Santo, más terrible es para esa persona que tenemos al lado como esposo o como esposa. Quizás ellos sufren mucho más que nosotros, aunque nosotros también sufrimos. Quizás ellos llevan una mayor carga porque ellos no tienen la ayuda que tenemos nosotros, el Espíritu Santo, que nos da el aguante, nos da para resistir, nos da para sobrellevar, nos da para llenarnos del amor de Dios y tratar con el amor de Dios que esa persona acceda a recibir a Cristo, mis hermanos. Es una tarea que es muy difícil porque a veces es complicado ponernos de acuerdo en muchas situaciones que se presentan. ¿Por qué? Porque nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, mientras que esa persona es guiada por sus sentimientos, por sus emociones, por su conocimiento, pero jamás buscará la dirección de Dios, mis hermanos. Es una situación en la cual se roba la paz, se roba la armonía del hogar, se roba la paz de la familia, se roba aún las bendiciones, mis hermanos, porque muchas veces, aún no queriendo nosotros, nos toca ceder, mis hermanos, porque normalmente para llegar a un acuerdo, uno de los dos debe de ceder, mis hermanos. Y por lo general somos nosotros los espirituales los que muchas veces cedemos. Por lo general somos nosotros los espirituales los que muchas veces dejamos muchas cosas que Dios nos ha dado, mis hermanos. Entonces, esta es una situación que para aquel creyente que ya vivía en yugo desigual, como en mi caso, no es que yo lo haya buscado. Gloria a Dios, porque el Señor se acercó a mi vida. Gloria a Dios, porque Él me buscó a mí y lo pude conocer. Y no me arrepiento de esto, mi hermano, a pesar de la difícil situación que me ha tocado vivir. No me arrepiento, mi hermano.
no me arrepiento, pero les doy un consejo a aquellos que aún no han definido su situación sentimentalmente, que no cometamos este error, no cometan este error, porque lo que les espera es una vida complicada, difícil, tormentosa, mis hermanos. Y que, como les dije al principio, si es complicada para nosotros, que tenemos el Espíritu Santo de Dios, ¿cuán complicado será para ese hombre o esa mujer que amamos? Entonces va a ser una relación complicada, difícil. Por eso el mismo Señor, a través de su palabra, nos manda este mandamiento. No os unáis en yugo desigual con el incrédulo, porque el Señor sabe lo que vamos a padecer. El Señor sabe lo que vamos a sufrir con este tipo de relación. Peor aún, el Señor sabe que corremos el riesgo de dejar el camino. Corremos el riesgo de dejar las cosas de Dios, porque normalmente esto hará que nos inclinemos hacia esa otra persona que antes que por las cosas del Señor, mis hermanos. Entonces, a continuación vamos a mirar una serie de versículos donde nos explica esta situación. Algunos versículos hablarán puntualmente de este tema como yugo desigual, pero habrán otros que dirán, pero no habla por ningún lado de yugo desigual. Sí, no habla por ningún lado de yugo desigual, pero si analizamos la profundidad del versículo, mis hermanos, vamos a ver que sí guardan relación y que la Biblia nos habla por diferentes partes de lo complicado que es esta decisión, mis hermanos. Y para empezar, tomé este versículo, Gálatas 5 del 16 al 17. Vayamos allá, mis hermanos, al libro de los Gálatas. Gálatas 5 del 16 al 17. Y dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Y qué dice el 17? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisieres. Tomé este versículo de primero, mis hermanos, porque este versículo nos muestra esa realidad, mis hermanos. Aún nosotros, cuando nos convertimos a Cristo, que recibimos el Espíritu Santo, hay una lucha interna en nosotros que somos creyentes, entre nuestra carne y nuestro espíritu, que la carne se quiere levantar para que volvamos de aquellas cosas de las cuales Dios nos ha sacado, mis hermanos. Pero se puede imaginar, si espiritualmente hablando hay una lucha interna dentro de cada uno de nosotros, ¿cómo será esa lucha en nuestra casa, en nuestros hogares, ya viviendo en yugo desigual, mis hermanos? Es exactamente lo mismo. Nosotros somos espirituales y nuestra pareja, si no han recibido a Cristo, si no han recibido al Señor, son carnales. Ellos buscan satisfacer los deseos de su carne. No hay nada que los limite, no hay nada que los impide, porque no hay ni siquiera un temor de Dios en sus corazones, mis hermanos. Entonces somos literalmente dos polos opuestos. Como lo dice la Biblia, somos luz y si nuestra pareja no es creyente, es tiniebla, mis hermanos. Y es tan sencillo como esto, mis hermanos. Las tinieblas es la ausencia de luz, mis hermanos. O sea que si no hay luz, todo estará en tinieblas, mis hermanos. Y no pueden convivir estas dos juntas. De la misma forma que no podrán convivir dos personas que se unan en yugo desigual. No podrán convivir en armonía. No quiere decir que no vayan a vivir, pero no van a vivir en armonía. No tendrán paz, no tendrán tranquilidad. Es irónico, mis hermanos, que disfrutes mucho más estar aquí en la iglesia, disfrutes mucho más, e inclusive los que tienen la posibilidad en su trabajo de poder alimentarse como yo, que no tengo esa libertad desde que llego, como tengo mi oficina, puedo colocar las alabanzas, puedo escuchar predicación, y es algo que en mi casa no lo puedo hacer, mis hermanos. Y es algo que nosotros como cristianos necesitamos, es algo que como nosotros como cristianos queremos siempre estar en las cosas de Dios, deleitarnos en las cosas del Señor, mis hermanos. Pero cuando tenemos personas al lado como nuestro esposo, nuestra esposa, no va a ser con la misma libertad. Toca manejar un equilibrio, toca ceder mucho, mis hermanos. Entonces, parecía ilógico que uno, en vez de estar gozoso en ese sitio, en el lugar de trabajo, parecía ilógico que uno disfrutar de estar en su casa después del trabajo
disfrutar uno más estar en el trabajo, porque allí tenemos la libertad de poder alimentarnos, ahí tenemos la libertad de poder vivir esto, mis hermanos. Pero es que la culpa no es de esa persona que está al lado de nosotros, porque ellos no han recibido el Espíritu Santo de Dios. Ellos están en un proceso que si nosotros, como lo hacía el siervo Job, nos toca orar y perseverar, darles testimonio y seguir luchando y pidiéndole al Señor de rodillas, porque van a ser luchas difíciles, mis hermanos. Vamos a derramar lágrimas. Yo he derramado lágrimas, mis hermanos, porque es una situación difícil, mis hermanos, difícil. En una ocasión mi esposa me dijo: tú y yo somos de dos mundos diferentes. Una palabra que es dura, pero es la verdad. Somos de dos mundos diferentes. Yo soy espiritual, ella aún no ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Y así nos pasa a muchos de nosotros, mis hermanos. No es fácil, no es complicado vivir en una situación así. Por eso el Señor nos hace claramente esta advertencia. Y por eso vemos aquí en el libro de Gálatas 5, 16, 17, que aún en la vida del espiritual, del creyente que ha recibido de Dios, hay una lucha. ¿Cuánto más lucha habrá cuando nos unimos en este tipo de relación que es equivocada, que es inapropiada, que el Señor no la aprueba? Este mismo versículo en otra versión dice: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Como les mencionaba al principio, el versículo nos muestra que si hay una lucha en nosotros espiritualmente, cuán más fuerte será esa lucha en nuestra casa, en nuestros hogares, si vivimos en yugo desigual. Vayamos a Romanos 8, del 5 al 9. Romanos 8, del 5 al 9. Dice la palabra del Señor: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Eso éramos nosotros antes de conocer al Señor. Buscábamos solamente satisfacer nuestros deseos, nuestra concupiscencia, nuestros malos, bajos instintos. Es lo único que buscábamos satisfacer, porque vivíamos en la carne, estábamos en la carne. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Lo que hablábamos ahorita, buscamos alimentar nuestro espíritu, buscamos pasar más tiempo leyendo la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios, buscamos pasar más tiempo escuchando palabra de Dios, buscamos pasar más tiempo en la presencia de Dios. Dice el 6: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Ahí vemos las dos caras de la moneda, del que es espiritual y el que no es espiritual. Dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, mis hermanos. Por eso es que nosotros buscamos lo espiritual, porque no queremos enemistarnos contra el Señor, mis hermanos. Pero a veces esa pareja que tenemos al lado se convierte en un obstáculo muchas veces para buscar las cosas del Espíritu, mis hermanos. Y por eso nos debilitamos, por eso menguamos, por eso dejamos de hacer muchas cosas que son favorables para nuestra vida espiritualmente. Literalmente, mis hermanos, nos estancamos, no crecemos y nos vamos diluyendo. Dice en el 7: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ahí están hablando de los no convertidos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Es imposible que ellos puedan agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, hablando de nosotros, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, mis hermanos. Y alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo, mis hermanos. Entonces ahí vemos, ellos no tienen el Espíritu Santo de Dios. Con esto no le quiero decir que los que aún viven en yugo desigual abandonen a su esposo, abandonen a su esposa. Antes, por el contrario, la Biblia nos enseña, como lo veremos más adelante, que la mujer que tiene esposo que no sea creyente y consciente en vivir con ella, no lo deje. De igual manera, el hombre que tiene esposa que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no la deje.
Muestre con testimonio, con obra, lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros para ver si de esta forma llegan a los pies de Cristo, mis hermanos. Pasemos a otro versículo, 1 Corintios 15:33. Como lo dije, son versículos que puntualmente no mencionan la palabra yugo desigual, pero que sí guarda una relación profunda con este tipo de relaciones, mis hermanos. 1 Corintios 15:33. Dice la palabra del Señor: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, mis hermanos. Y es que a esto es lo que nos vamos a ver expuestos, mis hermanos. Porque es que no vamos a, dentro de nuestra misma casa, crear un búnker para aislarnos, mis hermanos. Tenemos que aprender a convivir con esa persona que tenemos a nuestro lado. Tenemos que aprender a vivir con esa persona que, al igual que nosotros, también estuvimos en el mundo. Entonces no la vamos a culpar por eso. Pues es un caso diferente cuando uno de los dos se convierte a Cristo. Es un caso totalmente diferente que aquel teniendo la oportunidad, que aún está soltero o soltera, de buscar una persona que tenga el mismo sentir espiritualmente hablando, tome esa fatal decisión, porque es una decisión muy complicada para su vida. Entonces nos vamos a ver expuestos a un medio donde habrán malas conversaciones, donde habrán malas costumbres, que muchas veces chocan con lo que nosotros ahora somos, chocan con nuestra manera de ser, chocan con nuestra manera de pensar. Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para manejar esa situación tan difícil, tan terrible, mis hermanos. Tenemos que ser amorosos con esa persona o esa persona que Dios puso a nuestro lado. Tenemos que darle ejemplo, tenemos que darle testimonio. No podemos caer en las artimañas del enemigo, en contiendas y contiendas, porque eso es lo que quiere el enemigo, mis hermanos. Muchas veces, como Jesucristo, nos toca callar, mis hermanos. Nos toca callar y pedirle a Dios sabiduría, cómo manejar ciertas situaciones, porque es sumamente complicado. Aún me imagino en hogares que ambos que son cristianos, ambos son cristianos, me imagino que también hay diferencias. ¿Por qué? Porque somos hombres y mujeres en formación. Así seamos cristianos, estamos en un proceso de formación, estamos en un proceso de santificación, mis hermanos. Y aún así, aún en los mismos hogares cristianos, hay conflictos, hay choques, que a veces toca buscar la dirección de Dios porque no sabemos cómo manejarlo. Ahora imagínense en un hogar donde el uno es creyente y el otro no es creyente, mis hermanos, lo complicado que será. Son más las veces que hay desarmonía que las veces que hay armonía, mis hermanos. Y sobre todo porque es algo tan puntual, mis hermanos. Nosotros queremos estar buscando de Dios todo el tiempo. Y aún esas cosas, a esa persona que tienes al lado que aún no ha recibido a Cristo, les molesta, mis hermanos. Te dice que eres un religioso, que eres un fanático, que no tienes tiempo para ello, que no. Y así, mis hermanos. ¿Por qué? Porque ellos no van a entender eso. Las cosas de Dios para ellos son locura. Las cosas de Dios para ellos les fastidian, mis hermanos, porque no han conocido a Dios, mis hermanos. Y así éramos nosotros, mis hermanos. Yo, cuando no conocía de Dios y me hablaban del Señor, yo todavía no quería, mis hermanos. Yo todavía no quería. Estaba cómodo en el mundo, estaba cómodo en el pecado, mis hermanos. Aunque tenía respeto de Él, en el sentido en que sabía que había un Dios y todo eso, y respetaba las cosas del Señor. Inclusive me alegraba cuando alguien daba ese paso, me alegraba, pero yo todavía no quería, mis hermanos. Pero le doy gracias al Señor que fue más fuerte que yo. Por eso me gusta ese versículo que está en Jeremías, que dice: me venciste, parafraseando, me venciste, oh Jehová, y fuiste más fuerte que yo. Y me venciste. Y le doy gracias al Señor por eso, mis hermanos. Aún a sabiendas que eso podría tener perjuicio para mi matrimonio. Cuando el Señor llega a mi vida tenía 19 años de casado. Mi matrimonio estaba en la peor crisis de nuestra vida. Estábamos a esto de divorciarnos. Pero han pasado 9 años y hasta ahora el Señor nos ha sostenido. El Señor nos ha mantenido. Aún a pesar de lo diferente que
todavía somos, porque confío en el Señor de que esa persona, mi esposa, la madre de mis hijos, va a llegar a los pies de Cristo, mis hermanos. Y ahí les pido, mis hermanos, para que me ayuden y me acompañen en oración, para los que no sabían esto, porque de pronto muchos pensaban que mi esposa ya era conversa, porque ella me acompañaba algunas veces, pero hay que entenderla. O sea, no es fácil para una persona que no ha recibido el Espíritu Santo de Dios venir a un lugar como este, mis hermanos. Para nosotros es un gozo, un deleite, una alegría, pero para ellos no lo va a ser, mis hermanos. Y he aprendido que no traemos a nuestros familiares, a nuestros seres queridos forzándolos, mis hermanos, porque no podemos forzarlos. Si Dios no nos forzó a nosotros, mucho menos nosotros tampoco los podremos forzar. Jeremías 20, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Jeremías 27. Es un pasaje muy maravilloso. Adelante, hermano. Hermanos, con respecto a lo que estaba hablando el hermano Franklin, bueno, él y yo hemos tenido unas vidas paralelas muy similares en muchos aspectos, tanto en lo económico como en lo sentimental, en lo de pareja. Para ninguno de ustedes es un secreto que mi familia, pues, de un momento a otro dejó de venir a la iglesia, mi esposa, mis hijos, y andan como en otro cuento. Y aprovechando eso del yugo desigual, no solamente se llega al yugo desigual cuando nos unimos con una pareja de otra creencia, de otro estilo de vida, teniendo el mismo estilo de vida, siendo ambos creyentes. Cuando alguien vuelve atrás, cuando alguien vuelve a contaminarse con el mundo, se vuelve nuevamente esa pareja desigual, ese yugo desigual. Y ahí es donde a nosotros como cristianos nos toca no tirar la toalla porque nos pueden arrastrar, sino luchar. Y nuestra lucha, ¿cómo es? Con oración, aún con ayuno. Es el compromiso que tenemos con nuestro Dios. Y es pedir por aquellos que lamentablemente por una u otra razón, o porque se fijaron en el hombre, qué sé yo, no pusieron sus ojos en Cristo, que es en quien nosotros debemos basar nuestra fe. Es nuestro modelo a seguir. Pero si los hombres fallan, nosotros no podemos, en base a esa falla de los hombres, tomar nuestras decisiones, porque nuestra salvación no va a depender de ellos, va a depender de nosotros, hermanos. Entonces mire qué tan fácil es entrar en yugo desigual y qué tanta lucha tenemos a diario como cristianos. No solamente el llamado es para los solteros que están a punto de casarse y tal vez se están fijando en la niña de ojos bonitos, pero que ni siquiera cree en Dios. No, para nosotros que estamos casados. Él llevaba 19 años casi a punto de divorciarse. Yo llevo cerca de 21 años y también mi vida se ha visto así. También mi vida se ha visto al borde del divorcio. Y no les voy a adelantar nada más, quería hacer ese paréntesis porque no es el momento. El momento, las predicaciones de los domingos no son para eso, pero lo único que les adelanto es un testimonio que les tengo para la próxima predicación. Dios los bendiga. Entonces, como le venía diciendo, 19 años de casado tenía cuando conocí al Señor y ya este año vamos a cumplir 28. Gracias al Señor y a mi decisión, a mi convicción. El pastor hace varios domingos nos habló lo importante que es nuestra convicción como creyentes, mis hermanos. Aunque se presente esta situación tan difícil que amenaza con sacarnos del camino, seamos convencidos de saber a quién le hemos creído. Seamos convencidos de cuál es el Dios que tenemos. Que así la situación sea complicada, difícil, mantengámonos firmes, sin fluctuar, mis hermanos. Hay un versículo que está en 1 Samuel, pastor, creo que es 2:3 o 2:1.
donde nuestro Señor dice: yo honro a los que me honran, mis hermanos. Primera de Samuel, creo que es el capítulo 2. Yo honro a los que me honran. Y esa es una de las formas de honrar al Señor, mis hermanos, manteniéndonos firmes, Señor, mis hermanos. Que la presión de nuestra casa no nos haga alejarnos del Señor. Que la presión de nuestra familia no nos aleje y nos aparte del Señor, mis hermanos. Yo cuando recibí al Señor, que recibí su Santo Espíritu, esa decisión ya la tenía clara, ya la tenía tomada. Pensaba que mi esposa me podría abandonar, pero aún así me acordaba de aquel versículo: aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor siempre estará conmigo, el Señor siempre me recogerá, mis hermanos. Y eso siempre lo he tenido claro, sin caer en el error de brindarle amor a esa familia que Dios te ha dado, porque ella también es nuestra responsabilidad, mis hermanos. No podemos dejar de demostrarles nuestro amor, no podemos dejar de estar pendientes de ellos. Tiene que haber un equilibrio, mis hermanos, y ese equilibrio nos lo da el Señor en oración, pidiéndole al Señor que nos dé ese equilibrio para que ellos, a través de nuestro testimonio, quieran buscar las cosas de Dios. A veces no sabemos cuánto va a durar. He visto familias cristianas donde el esposo se convierte y al mes se convirtió la esposa, gloria al Señor. He visto el caso contrario: se convierte primero la esposa y después el esposo, gloria al Señor. Se convierte el hijo y después los padres, gloria al Señor. No tuvieron que pasar por esto. Pero con esto no estoy atribuyendo despropósito alguno al Señor. Gloria al Señor, le doy la gloria, porque aunque me ha costado, me ha dolido, el Señor me ha enseñado en este proceso de 9 años de vivir bajo estas condiciones. El Señor me ha dado carácter, el Señor me ha dado dominio propio, el Señor me ha dado paciencia, mis hermanos. Paciencia, aunque hay veces que la perdemos, pero cuando la perdemos es cuando nos tenemos que refugiar en Él. Nos tenemos que refugiar en Él, en oración, mis hermanos. Y he visto la mano del Señor cuando en esos momentos en que la situación está a punto de estallar, de reventar, cómo la oración lo cambia todo, mis hermanos. Parece algo maravilloso que en cuestión de horas, no pasa más de un día, cuando otra vez todo vuelve a la calma, todo vuelve a la normalidad. Pero mira que les mencioné ahorita que el Señor honra a los que le honran, y es la forma de honrar al Señor. Si tú honras al Señor manteniéndote firme en sus principios, Él nos va a cuidar, Él va a respaldar, Él va a cuidar ese hogar, Él va a cuidar esa familia, mis hermanos. Porque recordemos que la institución más sagrada que Dios creó es la familia, y Él no va a querer una familia desunida. Antes, por el contrario, Él lo va a cuidar, lo va a guardar, porque es el enemigo el que va a tratar de meterse por ese lado. Como les dije ahorita, nuestro esposo, nuestra esposa no tienen el Espíritu Santo de Dios, por lo tanto es mucho más fácil que el enemigo nos ataque por ese lado, mis hermanos. Pero nos toca a nosotros, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres de oración, crear vallado, mis hermanos. Crear vallado alrededor de ese hombre o alrededor de esa persona que Dios ha puesto a nuestro lado. Crear vallado alrededor de nuestros hijos, mis hermanos, perseverando, mis hermanos. Que ahí tenemos el ejemplo del siervo Job. Job vivía en yugo desigual, ni su esposa ni sus hijos eran creyentes, mis hermanos. ¿Y qué hacía el siervo Job? Ofrecía holocausto todos los días por sus hijos, por si acaso sus hijos habrían pecado, mis hermanos. Y eso es lo que nos toca también a nosotros, orar por nuestros familiares, por nuestros seres queridos. En este versículo, 1 Corintios 15:13, dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y es que a eso nos vamos a ver sometidos, mis hermanos. Al vivir en yugo desigual, es algo que va a ser imposible evitarlo, ya, y va a ser algo que es tortuoso para nosotros, porque van a haber palabras que nos retiñen el oído. Pero ¿cómo hace uno para manejar situaciones así tan complicadas? De hecho, dice aquí un autor: a todos nos gusta creer que podemos estar rodeados de cosas impías tanto como queramos, y que somos lo suficientemente fuertes como para evitar su influencia. ¿Qué mentira más grande? O más bien, ¿qué verdad más grande? ¿Por qué? Porque creemos que estamos tan fuertes espiritualmente que la influencia de las cosas que no son espirituales no nos van a afectar. Mentira, mis hermanos. Mentira, un poco de levadura leuda toda la masa, mis hermanos. Y es el riesgo al cual nos exponemos viviendo en esta situación. Por lo tanto,
el creyente o la creyente que viva esta situación, aférrese más al Señor, busque más del Señor. Necesitamos fortalecernos mucho más de las cosas de Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo nos va a atacar por ahí, mis hermanos. Por ahí es donde él va a tratar de descarrilarnos, de sacarnos del camino. Vayamos a primera de Juan 2:15. Primera de Juan 2:15. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Sigamos el 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa en sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mire que este es otro versículo que por ningún lado menciona la parte de yugo desigual. Pero es una realidad que literalmente vivimos los que estamos en yugo desigual. Aquella persona que no es creyente ama las cosas del mundo, quiere celebrar todo lo que el mundo celebra. ¿Y qué problema cuando no? Yo no voy a asistir a eso porque no me siento bien, no me está permitido. ¿Qué problema? ¿Qué problema cuando ya por tomar una posición radical, los amigos que antes tenías dejan de invitarnos? Bueno, gloria a Dios, si nos han dejado de invitar, quiere decir que estamos bien. Pero si tú como creyente te siguen invitando a fiestas, celebraciones en las cuales como hijos de Dios no debemos estar, revísate porque no estás bien, mis hermanos. No estás bien. Entonces, eso se vuelve algo complicado porque lógicamente ellos están en la carne y anhelan las cosas de la carne, anhelan las cosas del mundo, las fiestas, las reuniones, todas esas cosas que no nos sirven absolutamente para nada como hijos de Dios, mis hermanos, que no nos aportan a nuestro crecimiento, mis hermanos. Entonces eso se vuelve también en una lucha constante en la vida de parejas que viven en yugo desigual. Colosenses 3 del 5 al 6. Colosenses 3 del 5 al 6. Dice la palabra del Señor: haced morir pues lo terrenal en nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, mis hermanos. Y vemos este otro versículo que tampoco dice por ningún lado lo del yugo desigual, mis hermanos. Pero mire que aquí nos manda el Señor que hagamos morir las cosas terrenales en nosotros, de aquellas cosas que Dios ya nos sacó, de aquellas cosas de las cuales Dios nos libró, aquellas cosas o prácticas que nosotros hacíamos que nos mantenían separados del Señor. Nos manda que tenemos que hacerlas morir, y es algo que naturalmente vamos a hacer si somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué pasa con aquella persona que aún no ha recibido el Espíritu Santo de Dios? Ella hará todo lo contrario. Esa persona buscará satisfacer las cosas de la carne, las cosas del mundo. Todo esto que nos habla aquí, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, aún estará vivo en ellos, mis hermanos, porque ellos aún no tienen la dirección del Espíritu Santo de Dios. Y es algo a lo cual estaremos abocados a vivir, mis hermanos, a convivir en una condición de esa, tomando una decisión tan delicada como es vivir en yugo desigual. Primera de Tesalonicenses 4 del 7 al 8. Primera de Tesalonicenses 4 del 7 al 8. Dice la palabra del Señor: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo, mis hermanos. Y aquí vemos en este versículo el llamado que nos hace Dios como espirituales. Y eso es lo que nosotros buscamos, eso es lo que nosotros procuramos. Pero aquella persona que no ha conocido a Dios no va a procurar dejar la inmundicia en la cual viva. No va a procurar dejar el pecado en el cual viva. ¿Por qué?
porque es lo que más anhela su corazón, es lo que más anhela su deseo. Y a nosotros también nos tocaría convivir con este tipo de situaciones, mis hermanos. Mateo 6:24. Mateo 6:24. Dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y este es un versículo muy profundo, mis hermanos, que casa perfectamente con esta enseñanza, mis hermanos. El amor que tenemos por nuestro esposo, el amor que tenemos por nuestra esposa, muchas veces nos hace dejar las cosas de Dios. Muchas veces nos aleja y nos separa de Dios, mis hermanos. En ese caso se está cumpliendo lo que dice ese versículo. Estamos dejando de servir a Dios por el amor que le tenemos a esa persona, mis hermanos. Y es algo totalmente delicado. O sea, estamos cruzando una línea en la cual nos podemos perder, mis hermanos. Estamos cruzando una línea en la cual podemos caer de la gracia, mis hermanos. Estamos cruzando una línea en la cual podemos perder la salvación, mis hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón va a estar dividido entre esa persona que amamos. Porque es que si estamos juntos es porque la amamos, mis hermanos. Va a estar dividido entre esa persona y el Señor. Y qué peligro es cuando complacemos más a los hombres antes que a Dios, mis hermanos. Porque eso es algo que literalmente el Señor aborrece, mis hermanos. Porque nuestra prioridad debe ser Dios, nuestra prioridad debe ser el Señor. Y si nosotros le damos la prioridad al Señor, Él se encargará de poner las cosas en orden. Él se encargará de poner las cosas en su lugar, mis hermanos. Así llevemos años, mis hermanos. La Biblia no dice cuántos años llevaba el siervo Job viviendo en esta condición. Para mí son muchos porque tenía ya 10 hijos y bastante crecido. Pero es lo que el Señor dispone para cada uno de nosotros y tenemos que aceptarlo y recibirlo y pedirle a Dios que nos dé sabiduría para manejar este tipo de situaciones, mis hermanos. Ya vamos terminando la primera parte. Entonces vayamos a Primera de Reyes. Porque la misma Biblia nos muestra de hombres, inclusive reyes, que vivieron en esta condición. Primera de Reyes, capítulo 11. Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer primero del 1 al 6 y después del 9 al 13. Tiene como título Apostasía y dificultades de Salomón. Capítulo 11 del 1 al 6 y después pasamos del 9 al 13. Dice: pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Cetea. Mire lo que dice en el 2: gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Ahí vemos en el versículo 2 el gran riesgo que corremos cuando vivimos este tipo de relación, mis hermanos. Y a Dios se lo había advertido a su pueblo, y ese es un yugo desigual, porque recordemos que Israel era el pueblo elegido de Dios, era el pueblo santo, apartado para Dios, que tenía que cumplir con unos estatutos, con unos mandamientos que Dios le había dado, y que los otros pueblos no lo estaban haciendo porque no conocían al Dios verdadero, y que al unirse sentimentalmente los hombres y mujeres con esos pueblos, los iba a desviar, los iba a llevar a hacer cosas de las cuales Dios ya había sacado a su pueblo Israel. Igual pasa con nosotros, mis hermanos. Dice en el tercero: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, mis hermanos. Ese es el riesgo que también corremos con este tipo de relaciones, que nos desvíe de Dios, que el amor por esa persona nos desvíe
del plan perfecto de Dios que quiere para nosotros, mis hermanos. Dice en el cuarto: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Gloria al Señor por David. Por eso es que David era un hombre conforme al corazón de Dios, que a pesar de sus imperfecciones jamás dejó al Señor, jamás dejó de buscarlo. Siempre su confianza estuvo en el Señor, mis hermanos. Y así debe ser nuestra posición, así debe ser nuestra actitud, que nuestra confianza siempre esté puesta en Dios, nuestra confianza esté puesta en el Señor, mis hermanos. Dice en el 6: e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Un hombre al cual Dios lo dotó de sabiduría, lo dotó de grandes riquezas, mis hermanos. Pero mire, aún así, la sabiduría del hombre, ¿qué es? Se desvió, mis hermanos. Se desvió. ¿De qué le sirvió ser el hombre más sabio sobre la tierra si cometió este tipo de errores, mis hermanos? No le sirvió absolutamente de nada, porque lo alejó y lo apartó de Dios. Dice en el 9, del 9 al 13: y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces y le había mandado acerca de esto, o sea, de no unirse a las mujeres de los otros pueblos, que no se siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Recordemos que después que David murió, el reino fue dividido en 2 por su hijo. La tribu del norte y la tribu del sur. Recibió las consecuencias por amor a David, no las recibió el mismo Salomón. Pero mire lo que lo llevó a vivir en esta condición. Se alejó de Dios, se apartó de Dios, se fue detrás de dioses ajenos, y ese es el riesgo que nosotros como hijos de Dios corremos, mis hermanos. Como hijos de Dios corremos. Segunda de Crónicas 8:11, para que veamos que Salomón no era ajeno a lo que estaba haciendo, mis hermanos. Y a nosotros nos pasa exactamente igual. Sabemos, Segunda de Crónicas 8:11, sabemos que el Señor nos manda que no nos unamos en yugo desigual, pero aún así en nuestro corazón desobedecemos un mandamiento con el cual el Señor busca guardarnos, protegernos, busca que no suframos lo que esto traería a nuestras vidas. Segunda de Crónicas 8:11. Veamos lo que hizo Salomón. Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo: mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas, mis hermanos. Mire que para Salomón no era ajeno, que él sabía que lo que estaba haciendo no era del agrado de Dios, mis hermanos. Y aún así, encubiertamente, ¿qué hace? Dice que su mujer no morará en la casa de David, porque ese lugar es un lugar sagrado. La saca de allí. Y así nos pasa a nosotros como creyentes, mis hermanos. Sabemos que lo que estamos haciendo no está bien. Sabemos que lo que estamos haciendo va a traer problemas para nuestra vida espiritualmente. Entonces, ¿qué hacemos? Si tenemos ministerio, los dejamos, porque tenemos que dar un testimonio. Pero mire que estamos haciendo exactamente lo mismo que Salomón. Dejamos el ministerio porque sabemos que no está bien, pero aún así corremos, mis hermanos, corremos adelante con algo que el mismo Señor nos está prohibiendo, mis hermanos. Exactamente eso que hizo Salomón lo hacemos muchos de nosotros cuando tomamos la decisión equivocada de unirnos en yugo desigual o de empezar una relación en yugo desigual. Ahí nos vamos dando cuenta que poquito a poco nos vamos alejando de Dios, poquito a poco nos vamos apartando de Dios.
poquito a poco vamos dejando los ministerios que Dios nos ha dado, mis hermanos. Y ese es algo de lo cual a Dios también tendremos que darnos cuenta. Y ese es el motivo de esta primera parte de este mensaje, el cual no lo he terminado, porque también lo vamos a ver, como ahorita mencionaba el hermano, vamos a ver en el caso cuando uno de los dos esposos se convierta al Señor, las consecuencias que trae vivir en yugo desigual, algunos consejos para aquellos que ya estamos viviendo en yugo desigual. Pero antes de finalizar y terminar, me gustaría mencionarles una frase. No tengo el nombre de la persona que la escribió, pero la escuché y me puso a pensar profundamente, mis hermanos, y hoy espero que también a ustedes los ponga a pensar. Este pensador dice que en el mundo solamente hay dos familias: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice textualmente: si un hijo de Dios se une a una hija del diablo, se convierte en yerno de Satanás. Y si una hija de Dios se une a un hijo del diablo, se convierte en nuera de Satanás. Es una palabra muy dura, mis hermanos, pero es una verdad, mis hermanos. Es una verdad. Y no les traigo esto para que de pronto se moleste, se enfade. Antes, por el contrario, véanlo como un consejo de Dios. Vemos allí el amor de Dios que nos trae esta advertencia, mis hermanos. Y que se lo expliqué con muchos versículos, pero también lo expliqué desde mi vivencia propia, mis hermanos. Y les recomiendo a aquellos que aún están esperando a ese hombre de Dios o a esa mujer de Dios. Si no ha llegado, tengan paciencia, mis hermanos. Tengan paciencia, porque va a ser algo complicado para sus vidas. Y lo peor aún, será piedra de tropiezo para su crecimiento espiritual, mis hermanos. Nos ponemos de pies. Amado Padre Celestial, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te exaltamos y te glorificamos, Padre Celestial, porque eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Porque tú, Padre amado, nos muestra cuán cuidado tienes de nosotros, Señor. Te pedimos perdón, Señor, porque en nuestra necesidad nosotros muchas veces desechamos tu conocimiento. Muchas veces desechamos tu sabiduría, Señor, la cual traerá consecuencias terribles para nuestras vidas, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a ser más obediente a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a tener sabiduría y discernimiento, sobre todo en este campo, Señor, que es importante para nuestras vidas, Padre Celestial. Tú lo dijiste en tu palabra: no es bueno que el hombre esté solo, Señor. Por lo tanto, tú que nos creaste sabemos que necesitamos a esa mujer o a ese hombre a nuestro lado para llevar nuestras vidas, Señor. Pero ayúdanos, Señor, para que sea una decisión sabia, Señor, dirigida por ti, dirigida por tu palabra, dirigida por tu amor, Señor, en la cual podamos los dos crecer juntamente, Señor, y que como tú nos lo pides en tu palabra, Señor, nos unamos y seamos de un mismo sentir, seamos de una sola carne, Señor. Te pido, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos, por aquellos que aún, Señor, estamos viviendo esta situación, Señor, que nos des la fortaleza, la sabiduría, el entendimiento para saber llevar a esta situación, mis hermanos. Que amemos, Señor, a esa persona con la cual tú nos has bendecido, porque fue la persona con la cual tú nos diste los hijos, Señor, porque fue la persona con la cual nos has dado una familia, Señor. Y mal haríamos nosotros en dejarlos, porque ellos aún no han tomado esta decisión. Antes, por el contrario, Señor, que seamos ejemplos para ellos, que nuestro testimonio los invite, Señor, a buscar cada día más de ti, que nuestro testimonio, Señor, los ayude, Señor, a dar ese paso, Señor, de fe, que es lo que todos deseamos, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por este día. Te damos gracias, Padre Celestial, por esta mañana. Te damos gracias, Padre Celestial, por ese servicio, Señor. Ahora te pido, Señor, que lleves a mis hermanos en bendición, en seguridad, cada uno de sus casas, y que nos acompañe, Señor, en la reunión que tendremos a continuación con el grupo de servidores y predicadores. Todo te lo pedimos, amado Padre, en el nombre glorioso, precioso y maravilloso
de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén.